Bienvenidos a el espacio de hoy. Hoy vamos a estar conversando principalmente sobre las sanciones y los tipos de sanciones que hay dentro de la jurisdicción. Entonces, para eso invitamos a Natalia, pues ella, aparte de orientarnos en el tema, también la idea es que nos pueda ir aclarando algunas dudas eh, que tengamos y pues obviamente que ustedes puedan luego multiplicar la información con sus compañeros y compañeras en territorio. Entonces, esta sesión les informo que la vamos a grabar para que luego Juan Pablo, que también está conectado en el taller, la cuelgue en el canal de YouTube y allí puedan ustedes consultarla después o compartirla con otras personas, ¿listo? Y también pues para que ustedes sepan que estas sesiones se van a ir grabando, ¿listo? Entonces, Natalia, muchas gracias. Yo creo que eh, pues la idea es trabajar más o menos una hora, unos primeros 30 minutos de pronto de presentación, bueno, lo que tú hayas dispuesto, pero sobre todo poder contar con la disposición de ustedes para las preguntas, las claridades o de pronto algún ejemplo que quieran poner y que nos ayude a los demás a hacer una mayor comprensión de, pues, del tema. ¿Listo? Entonces, Natalia, muchas gracias y gracias a cada persona que se conectó. Entonces, te doy la palabra para que podamos iniciar. Listo, gracias Sandra. Hola a todos y todas. Bueno, ustedes ya me conocen, yo soy Natalia Ruano, la coordinadora del equipo TOAR. Y como ya lo dijo Sandra, pues hoy vamos a estar hablando de las sanciones en la Jurisdicción Especial para la Paz. Eh, si, si voy muy rápido o estoy muy enredada en la explicación, porfa me dicen para retomar eh, el tema que se esté entendiendo poco. Aquí está. Sí, Sí, señora, yo la estoy viendo. bueno. Buenas Dale, tardes. William. Gracias. Fue William, Willington, ¿cierto? El que habló. Es que no estoy viendo la pantalla. La voy a dejar ahí sin presentación, ¿cierto? Porque a veces esta aplicación, esta plataforma molesta. Sí, Willington. Willington, hola, ¿cómo estás? Bien, Willington, gracias. Bueno, nosotros en las capacitaciones de TOAR les hemos explicado un tipo de sanción que se presentan acá en la jurisdicción. Espero que por eso el tema esté un poco más amigable. Tanto el acuerdo de paz como la estatutaria establecen las sanciones en la jurisdicción, estableciendo pues que la finalidad esencial de las sanciones es satisfacer los derechos de las víctimas y consolidar la paz, teniendo en cuenta pues que este sistema de justicia es restaurativo, es decir, que se aparta del modelo de justicia ordinario. Nosotros vamos a encontrar acá tres tipos de sanciones dependiendo del grado de otorgamiento de responsabilidad y de reconocimiento de responsabilidad, perdón, y otorgamiento de verdad eh, en las salas de la jurisdicción, lo cual pues permite que las sanciones tengan una mayor función restauradora y reparadora del daño. En este sentido, pues nosotros, como ya les dije, encontramos tres tipos de sanciones. Las primeras son las sanciones propias, las segundas son las sanciones alternativas y las terceras, las sanciones ordinarias. Eh, las sanciones propias, como ya lo vamos a ver, pues son las sanciones que como equipo de defensa nosotros apuntamos para que les sean impuestas a los comparecientes que estén vinculados a los macrocasos y pues que hayan tenido una participación activa y determinante. Es decir, que el tipo de conductas cometidos y por el tipo de participación, pues no son susceptibles a beneficios como las amnistías, los indultos o las renuncias a la persecución penal. Entonces,
Las sanciones propias son las sanciones más importantes que nosotros vamos a encontrar en la jurisdicción, porque este tipo de sanciones pues tienen una mayor función restaurativa y reparadora del daño causado. Estas sanciones tienen dos características o dos componentes. El primer componente es que están compuestas por un componente reparador y restaurador, y el otro es un componente retributivo. Ese componente retributivo está compuesto por las restricciones efectivas de libertades y de derechos. Estas sanciones se imponen a todos aquellos que reconocen responsabilidad y otorgan verdad de manera temprana, es decir, ante la sala de reconocimiento de verdad y de responsabilidad. El tiempo de duración es entre mínimo 5 años y máximo 8 años, entendiendo que el periodo máximo de cumplimiento de las sanciones propias que se impondrán, por todas las sanciones propias que se le impondrán a un compareciente, incluidos los concursos, serán 8 años. Es decir, si un compareciente se le impone unas sanciones propias en todos los macrocasos a los cuales esté vinculado, pues el periodo máximo de cumplimiento que deberá cumplir esta sanción son 8 años. Y como ya les dije, pues el componente retributivo de estas sanciones son las restricciones efectivas de libertades y de derechos, como la restricción de residencia o de movimiento. Es decir, que estas sanciones no tienen privación efectiva de la libertad en establecimientos carcelarios. Aquí pues vamos a encontrar unos temas con los que estamos muy familiarizados, y son los aspectos importantes a tener en cuenta en los tipos de sanciones propias. ¿Por qué? Porque todo lo que nosotros hemos venido realizando en el marco del trabajo, tanto de enlaces como del equipo de TOAR, pues se enmarcan en los TOAR como cumplimiento anticipado de las sanciones propias. Por eso es tan importante que en los territorios y con los comparecientes principalmente podamos llevarles el mensaje de la importancia no solamente de participar en las actividades que se marquen en TOAR, sino también de documentar todas estas sanciones, todas estas acciones, con el fin de poderlas documentar y realizar la solicitud de certificación, radicarlas ante la Secretaría Ejecutiva para que ésta la certifique como TOAR, y que esto en su momento pues les pueda servir como cumplimiento anticipado de las sanciones. Otra de los aspectos importantes que aquí tenemos que tener en cuenta es que estas sanciones se ejecutan a partir de la presentación de un proyecto restaurativo por parte de los comparecientes ante la sala de reconocimiento de verdad y de responsabilidad. Este proyecto proyecto restaurativo, puede ser individual o colectivo. También debe incluir las fases de ejecución, cuáles son los comparecientes que harán parte de ese proyecto restaurativo, las fases temporales de ejecución, los horarios y los lugares donde se realizarán esos TOAR en el marco de esas sanciones. Nosotros desde el equipo TOAR venimos diseñando los proyectos restaurativos que se realizarán, que se presentarán principalmente en el 01, teniendo en cuenta pues que es el macrocaso que más avanzado está. También teniendo en cuenta pues dónde los comparecientes están realizando su proceso de reincorporación y en qué lugares no pueden realizar sanciones por temas de seguridad. ¿Cuál es la forma de monitorear o verificar el cumplimiento de la ejecución de las sanciones propias? Tanto el acuerdo como la estatutaria establecen el sistema de monitoreo de verificación de las sanciones, el cual está compuesto tanto por la sección de primera instancia para casos de reconocimiento y por la misión de verificación de la ONU. Entonces, estas sanciones propias, al no tener una privación de la libertad en establecimientos carcelarios, establece
un sistema de monitoreo para garantizar el cumplimiento de estas sanciones por parte de los comparecientes. También nosotros encontramos un listado no taxativo, es decir, un listado que no es estrictamente el único que deberían cumplir los comparecientes como sanciones, teniendo en cuenta pues que hay otras actividades que también reparan y restauran el daño causado en el marco del conflicto, como son las acciones de reparación simbólica. Estas acciones son los reconocimientos el esclarecimiento de verdad, los reconocimientos de responsabilidad, las solicitudes de perdón, todo este tipo de acciones simbólicas que han venido realizando los comparecientes desde la firma, incluso desde antes de la firma del acuerdo, pues también pueden ser catalogadas como sanciones propias. El segundo tipo de sanciones, encontramos las sanciones alternativas. Estas sanciones se otorgan porque los comparecientes aportan verdad o reconocen responsabilidad de manera tardía, es decir, en la sección de primera instancia para casos de no reconocimiento. Esto sucede cuando cuando los comparecientes están en la sección en la sala de reconocimiento, perdón, y teniendo en cuenta que no reconocen responsabilidad ni otorgan verdad, pues se van por la vía contradictoria, es decir, a la sección de primera instancia para casos de no reconocimiento, y en esta sección, antes de proferirse la sentencia, los comparecientes reconocen responsabilidad y otorgan verdad. Entonces, tiene el mismo número de tiempo de cumplimiento de las sanciones propias. Sin embargo, estas sanciones sí tienen restricción, sí tienen privación, perdón, de la libertad en establecimientos carcelarios. Es decir, tiene el tiempo de cumplimiento es de 5 a 8 años, entendiendo que el periodo máximo de cumplimiento es de 8 años por todas las sanciones alternativas que se les impongan, incluidos los concursos. Nosotros aquí también vamos a encontrar, no las catalogamos como un tipo de sanciones, porque se desprenden de dos. Las sanciones de 2 a 5 años son aquellas, ya sean propias o alternativas, que se les imponen a los comparecientes que no tienen una participación determinante en las conductas más graves y representativas. Entonces, para todos los comparecientes que no van a la sala de definición para renuncia a la persecución penal y no tuvieron una participación determinante, se les puede imponer una sanción de 2 a 5 años. Entonces, estas sanciones de 2 a 5 años no se catalogan como un tipo como tal de sanciones porque hacen parte de las sanciones propias o alternativas. Y por último, pues encontramos las sanciones ordinarias, que estas sí son las sanciones propiamente caracterizadas por su función retributiva, teniendo en cuenta pues que los comparecientes no reconocen responsabilidad ni otorgan verdad, y en el procedimiento contradictorio pues son vencidos, evidenciándose, por decirlo así, que son sancionados por la comisión de las conductas priorizadas. Entonces, estas sanciones tienen un periodo de cumplimiento de 15 a 20 años en establecimientos carcelarios, y aquí también el periodo máximo de cumplimiento son de 20 años. Estas son los 3 tipos de sanciones. Como ya lo vieron, pues las sanciones principales son las sanciones propias, teniendo en cuenta pues que son las sanciones cuya función mayor son las de la reparadora y la restaurativa. Y aquí vamos a ver, digamos, las diferencias principales de los 3 tipos de sanciones. Entonces, como ya lo venía diciendo, las sanciones propias tienen una mayor función restaurativa y reparadora, tienen de 2 a 5 años de cumplimiento de la sanción,
tienen una restricción efectiva de libertades y de derechos, es decir, que el cumplimiento de estas sanciones no se cumplen en un establecimiento carcelario ni penitenciario. Las sanciones alternativas tienen una mayor función retributiva, es decir, que se cumplen en establecimiento carcelario o penitenciario, tienen de 5 a 8 años, teniendo en cuenta que sí reconocen verdad y responsabilidad, pero lo hacen de manera tardía, esto es en el Tribunal para la Paz. Y las sanciones ordinarias también tienen una función retributiva, el tiempo de cumplimiento es de 15 a 20 años y pues como ya al tener una mayor función retributiva es que estas sanciones se cumplen en un establecimiento carcelario o penitenciario. Y estas se otorgan a quienes no reconozcan verdad y responsabilidad y sean vencidos en el procedimiento contradictorio. No sé si hasta ahí tienen alguna pregunta. Buenas tardes, doctora Natalia Alonso Mendoza, Sí, yo Arauco, quisiera hacerle una enlace de pregunta, pues Arauca. no tanto de pronto a lo del tema. ¿Me escuchan ahí? Willington, había tomado la palabra Alonso y después usted, ¿vale? Siga, Alonso. Doctora, yo quería como preguntar cómo diferenciamos, eh, digamos, eh, como el trabajo TOAR o, es decir, cómo trabaja o cómo diferenciamos el trabajo colectivo a lo individual en la presentación de TOAR para el pago de sanciones anticipadas. Gracias. ¿Recogemos un primer número de preguntas o las vamos respondiendo de una, Sandra? No, yo creo que sí podríamos primero hacer la lluvia de preguntas y luego si tú tomas el tiempo que consideres necesario. Listo. Creo que seguía Willington. Creo que Willington tenía la palabra. Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí. Hola, 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 ahí lo escuchamos, Willington. hola, hola, Hola. hola, Yo... hola, hola, hola. Sí, tranquilo. Es que creo que tengo... ¿Me escuchan? No. Sí, No, yo tendría como, pues no tanto con la explicación que dio Natalia, sino como que, ¿me escuchan? Sí, esto, quisiera preguntar bueno, en base a las sanciones o cómo va a ser el pago de las sanciones, me surge como cierta pregunta es, ¿qué mecanismos van a utilizar como para, o van a tomar algunas medidas en cuanto a la restricción de la libertad? Porque pues eso no lo veo como muy claro. ¿Habrá algún dispositivo electrónico? ¿O cómo será el mecanismo de, o van a asignar como tal un punto, un sitio, una área determinada, una actividad determinada para pagar las sanciones? Es como sería como la pregunta, aunque yo sé que de pronto ustedes no me van a responder, pero en cuanto a de pronto a reuniones, conversatorios que hayan tenido con la magistratura, ¿cómo se está manejando eso, no? Porque me surge como esa margen de error, no sé si de pronto en la aplicación de las medidas o de las sanciones, del pago de las sanciones vayan a haber algunas restricciones, ¿no?
Sobre todo si van a haber de pronto algún mecanismo de vigilancia, no, qué sé yo, alguna manilla electrónica o cómo va a ser ese manejo. Ese sería, gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta o comentario? Natalia, pues si quieres dar respuesta a estas dos y luego me imagino que irán saliendo más para, no sé si quieres. Listo. Dale. Alonso preguntaba que cómo es la diferencia de la participación individual o colectiva para las sanciones. Lo que pasa es que la estatutaria establece que los comparecientes podrán presentar un proyecto restaurativo, ya sea individual o colectivo. Entonces, si no lo presentan, pues será la sala de reconocimiento la que podrá formular este proyecto restaurativo. Nosotros como equipo de defensa estamos elaborando proyectos restaurativos colectivos eh, que en primer lugar pues están dirigidos para los miembros del antiguo secretariado. Sin embargo, en la medida pues que vayan saliendo los autos de reconocimiento de hechos y conductas territoriales, pues ahí digamos esta propuesta general que se está elaborando pues se tendrá que ir adecuando a los territorios. ¿Cómo se diferencia cuando es individual o colectivo? Es muy simple, es cuando un compareciente decide que él solo va a elaborar su proyecto restaurativo, incluyendo pues los TOAR que va a proponer en ese proyecto para la ejecución de las sanciones. Y el colectivo es cuando un número plural de comparecientes presentan un proyecto restaurativo para la ejecución de las sanciones. Cuando así sea individual o colectivo, pues como ya les expliqué, deben explicar las fases temporales de realización de estos TOAR, los horarios de ejecución de las sanciones, cuando es colectivo, pues qué comparecientes están incluidos en estos proyectos y eh, los lugares donde se van a realizar los TOAR en el marco de las sanciones propias. Willington preguntaba que cuál es el mecanismo, cómo va a ser el mecanismo de restricción efectiva de libertades y derechos. Esta pregunta, como usted lo dijo, Willington, no se la puedo responder. Digamos, en el acuerdo y en la norma establece que la restricción efectiva es un mecanismo para garantizar que es un mecanismo de monitoreo para garantizar el cumplimiento de las sanciones. Sin embargo, como usted lo decía, pueden haber algunos mecanismos, ya sean digitales o de algún tipo de índole que garanticen que los comparecientes pues están cumpliendo con las sanciones. En este momento, la jurisdicción no tiene una respuesta concreta de cómo va a ser ese mecanismo. Hasta ahora la jurisdicción lo está pensando, entonces creo que en la medida en que podamos avanzar en el diálogo con la magistratura y tengamos más claridades de cómo va a ser esta restricción efectiva de libertades y derechos, pues les vamos a contar para que todos conozcamos cómo va a ser esta restricción efectiva de libertades y de derechos. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, mi nombre es Gustavo Arbeláez o Santiago, como también me conoce, Santiago Cepeda. La pregunta del millón, aquellos que ya pagamos cárcel, también estamos
quedaríamos en curso en ese tema de restricciones a temas de movilidad y de derechos. ¿Ustedes qué creen? ¿Qué se ha planteado frente a eso? Bueno, para las personas o los comparecientes que ya pagaron cárcel, primero es importante que se les realice la acción de sustitución. Esto si pagaron, digamos, un periodo igual o superior al de las sanciones propias, es decir, si ya cumplieron de 5 a 8 años e incluso más de pena privativa de la libertad, es importante que se presente la sustitución. Esto, ¿qué es lo que hace? Sustituir la pena privativa en la ordinaria por una de la sanción de la jurisdicción. Aquí lo que se mira es si usted tiene, aquí obviamente el componente retributivo ya se cumplió, es decir, aquí no habría necesidad de cumplir la restricción efectiva de libertades y de derechos, solamente se miraría si usted está realizando TOAR. Si usted está realizando TOAR, y la magistratura ve necesario que debe realizar otro tipo de acciones reparadoras o restaurativas, solamente le impondrá este componente para cumplir, pero como ya tiene el requisito, por decir, el componente de retributivo, pues ya este no es necesario. Esto en la medida en que se presente la sustitución de la sanción ordinaria por la de la jurisdicción. Natalia, a mí me surgen, pues, tengo como dos inquietudes. La primera es si más o menos ya se sabe para cuándo hay, pues, como las primeras sanciones. Y la otra es si la magistratura está, pues, o sea, si hay alguna garantía de que exista una exigencia de que la magistratura acepte los proyectos restaurativos que presenten los comparecientes, o si bien a ellos les parecen, puede decir, no señora, a mí me parece que eso no es restaurativo, y de hecho imponer pues como otro tipo de sanciones ellos. Bueno, respecto de cuándo serán las primeras sanciones, creo que una fecha como tal no está, pues no puedo decírsela, Mónica, porque digamos el macrocaso que más avanzado está es el 01 y solamente digamos está más avanzado respecto de los comparecientes que hicieron parte del antiguo secretariado. Para ellos ya viene la audiencia de reconocimiento a finalizar este año, y después de la audiencia de reconocimiento viene la resolución de conclusiones. Una vez llegue la resolución de conclusiones para ellos, pues ya, digamos, estaba al tribunal, a la sección de primera instancia para casos de reconocimiento, y ahí se tiene que surtir otra parte del proceso y ya, pues, digamos, sería como las sanciones. Sin embargo, digamos, no hay certeza de cuándo estas van a proferirse, teniendo en cuenta pues que eh, cada etapa pues tiene la jurisdicción, se toma su tiempo para realizarla. Y respecto de la segunda, pues lo que pasa es que los proyectos restaurativos que presenten los comparecientes deben incluir un mecanismo de consulta con las víctimas. Este mecanismo de consulta con las víctimas pues tiene que ir aprobado por la sala de reconocimiento. Este proyecto tiene que ir ya también avalado tanto por la sala como por las víctimas de los lugares donde se van a realizar los TOAR, y lo que nosotros buscamos es que pues los proyectos restaurativos que presenten los comparecientes vayan ya aprobados o avalados por las víctimas para que tengan la menor modificación posible, porque claro, en el tribunal la magistratura de la sección de primera instancia podrá incluir otras sanciones teniendo en cuenta
pues los comentarios de las víctimas. Doctora Natalia, si usted me lo permite, quisiera hacer otra pregunta. Claro, Alonso, adelante. Yo quisiera preguntar, propuestas de sanción, pues nos pensaríamos para cada uno de los comparecientes, o bueno, para el colectivo de comparecientes. ¿Qué nos pensamos proponer como sanción? Alonso, qué pena, ¿la puede repetir? Es que se cortó un poco. No sé si soy solamente yo, pero se cortó un poco la pregunta. Sí, claro, doctora, no, es que estamos pero mal de señal por acá. No, doctora, mi pregunta es, ¿qué pensamos proponer como sanción para el colectivo de comparecientes? O sea, ¿qué nos hemos pensado proponer como sanción? Sí. La propuesta inicial que el equipo TOAR elaboró tiene varias propuestas de TOAR, incluidas las acciones de reparación simbólica. También tiene pedagogía de paz, tiene también TOAR respecto de reconstrucción de memoria y no repetición. Espérense un momentito, miramos a ver si logro encontrar una presentación para mostrarles como los pilares que identificamos para... bueno, tiene reconstrucción de memoria y no repetición, tiene proyectos productivos con víctimas y con comunidades, y me faltan dos. Tiene un mecanismo de construcción constructiva con las víctimas, que es principalmente el trabajo legislativo que se pueda adelantar con las víctimas respecto de las necesidades de algunos temas necesarios que a las víctimas en territorio pues les pueda servir. Entonces se impulsan acciones legislativas aprovechando pues las UTLs que tiene el partido en este momento. ¿Y el desminado humanitario no es también? Sí, señor. El desminado humanitario también hace parte de este listado no taxativo que está en el artículo 141, y este también va a ser parte de la propuesta de sanciones que van a presentar los comparecientes. Yo tendría otros comentarios. Dos cosas. Uno, quisiera como que pues, nos diera como una explicación en cuanto a la pregunta que en muchos escenarios nos formulan, es de que si son necesarios de que las personas firmantes del acuerdo hagan los TOAR, independientemente de que sean comparecientes o no comparecientes ante la jurisdicción. Esa por una parte. O sea, como para que lo escuchemos todos y lo entendamos. Yo ya lo pude captar. Dos, la otra que tiene que ver es sobre el tema de... un momentico, me escapó la otra idea. Willington, ¿me puedes repetir la primera pregunta, porfa? No, tenía otra apreciación, pero se me fue. Si me recuerdo, la vuelvo y la recalco.
Listo. No, pero la primera, la que no se le fue. ¿Me la puede repetir, por favor? ¿Me escuchan? Sí, ¿Sí señor. me escucharon? Sí, pero necesito, por favor, que me la repita. Ya. Este, usted preguntó que si que si tanto los firmantes como los comparecientes deben hacer TOAR. Principalmente, o bueno, los beneficios jurídicos que otorgan los TOAR los tienen que realizar los firmantes que tienen la calidad de Yo me acordé de compareciente. la otra. Ah, bueno, hágale, hágale y ahí continuamos. Siga, Willington, antes de que se le olvide otra vez. Hola, Willington. Bueno, entonces, eh, usted preguntaba si los firmantes Yo lo también que que no tenía tengan para la decir era que calidad. era lo siguiente. Hágale, Uy, Willington. es lo siguiente, esperemos. Es lo siguiente, es... No, yo... O si quiere ponerla en el chat de WhatsApp, si es más fácil, de pronto, ahí la podemos, o también acá en este chat. Sí, yo creo que así va a ser más fácil. Bueno, entonces, principalmente, como les estaba diciendo, los que tienen que realizar TOAR por por los resultados jurídicos que otorga la realización de TOAR son los comparecientes, es decir, todos los firmantes que tienen la calidad de comparecientes ante la jurisdicción, que son todos aquellos que tienen beneficios Es jurídicos, que es tengo decir, que problemas de se les internet, ¿sí otorga. me escuchan? Sí, Willington, pero espérese, entonces ya termino de explicar su pregunta y después ya realiza la otra, o si no, por el chat, porque no la escribe y así, digamos, la podemos leer y responder. Entonces, principalmente son los firmantes que tienen la calidad de comparecientes, los que tienen que realizar TOAR, que son los que recibieron algún beneficio en la jurisdicción, ya sea amnistía o indulto, libertad condicionada o renuncia a la persecución penal, y también los que están vinculados a los macrocasos, porque a estos pues les podrá, en caso de ser sancionados, les permitirá un cumplimiento anticipado de las sanciones. Los firmantes que no tienen la calidad de comparecientes no tienen la obligación de realizar, pero sí es una apuesta política de que realicen los TOAR como para cumplir la restauración y reparación del daño causado. Sin embargo, digamos, también se lo pueden realizar de manera voluntaria, es decir, no están obligados a realizar, pues los efectos jurídicos no se les aplicaría a ellos porque no tienen la calidad de comparecientes. Doctora Natalia, me surge una pregunta ahí, si me lo permite. Claro, Alonso, adelante. Bueno, lo que hemos visto es que, por ejemplo, nosotros como enlaces a nivel departamental o regional hacemos la identificación de los comparecientes. Pero casualmente, cada vez que surge un auto hay nuevos comparecientes. O sea, es decir, preventivamente todos o la gran mayoría de estos combatientes, bueno, tenemos claro que, bueno, los que tuvieron mayor responsabilidad, digamos, dentro del movimiento, pues son como los más opcionados. Hacemos como la pausa ahí diciendo que los que de pronto pueden ser sancionados por máxima responsabilidad. Pero me refiero es
que a medida que sale un auto o a medida que la jurisdicción especial va retomando información, salen nuevos comparecientes. ¿Cómo le decimos a cada uno de los combatientes o qué hacemos para que ellos tomen conciencia y como usted decía anteriormente, ¿no? O sea, como, eh, como una forma restaurativa, pues que todos participen, ¿no? Pero yo veo que hay veces, o sea, es como si no hubiera, digamos, hasta el momento algo determinado. ¿Cómo hacer ahí para que todos tomen conciencia y todos participen en todas las actividades reparadoras y restauradoras en cada una de las regiones? Pues como usted lo decía, Alonso, primero pues es una apuesta política de los firmantes y segundo, teniendo en cuenta que todavía no sabemos el universo de macrocasos que va a priorizar la jurisdicción, porque me parece que fue esta semana que acabó de ampliar el tiempo para que las organizaciones de víctimas y de derechos humanos radiquen informes ante la jurisdicción, que será hasta marzo del próximo año. Si no lo vuelve a ampliar, todavía no sabemos el universo de macrocasos que va a priorizar y aperturar, y en este sentido todavía no sabemos todas las personas que va a vincular a estos macrocasos. Nosotros, cuando vamos a solicitar la certificación de los TOAR, por eso incluimos a todos los participantes, independientemente de si son o no comparecientes, porque puede ser que en un futuro los vinculen a los macrocasos y esto les puede servir ya que tengan TOAR certificado, ¿sí? Entonces, sí es importante en la medida de pues, que sus actividades de reincorporación se los permitan, que participen en los TOAR para que, pues para evitar que si en un futuro son llamados y vinculados a los macrocasos, pues ya tengan TOAR certificados por parte de la Secretaría Ejecutiva y esto les permita tener un cumplimiento anticipado de las sanciones en caso de, pues, de que sean sancionados. Ah, ok, muchas gracias, doctora. Yo creo, disculpe, vio la palabra, yo creo que los TOAR, yo quisiera hacer una apreciación en cuanto al tema de los TOAR. Los TOAR, independientemente de que seamos o no seamos comparecientes, hacen parte a la reconstrucción del tejido social y como compromiso de la firma del acuerdo de paz, pues es necesario que todos, independientemente donde estemos, así estemos en un EPCR o en un centro poblado o estemos de manera dispersa en el territorio, pero pues que podamos sumarnos a las actividades, a las distintas actividades que se pueden crear en las distintas comunidades eh, y poder desarrollar todos estos trabajos que serían como parte de ese componente del tejido social que como firmante nos hemos comprometido. Eso por un lado. Y pues digamos cómo nos puede contribuir eh, en la parte de que las comunidades nos vayan reconociendo como esas personas que ya estamos haciendo ese tránsito de la reincorporación, o sea, ese tránsito de haber estado alzados en armas y ahorita estar tratando de acomodarnos en la sociedad. Eso por ese lado. La otra apreciación que yo quería dar a conocer sobre el tema es que hay territorios, independientemente hay víctimas directas, pero hay territorios que en su totalidad fueron víctimas de forma indirecta del mismo conflicto. Entonces, en este caso tenemos muchos departamentos o regiones donde se puede decir de que en su totalidad la gente o la sociedad colombiana fue víctima del conflicto. Entonces, porque escuchaba sobre el tema de que sí o sí tocaba, independientemente, eh, mirar si las víctimas se sentían satisfacción, si había satisfacción de las víctimas en cuanto a la realización de ciertos trabajos o los proyectos que se vayan a presentar. Pero hay territorios que prácticamente tuvieron miles de afectaciones y de una forma o de otra fueron afectados el conjunto de la sociedad. Entonces quisiera como también dar esa apreciación. Gracias. Sí, señor. Y de acuerdo con su intervención,
Los proyectos restaurativos se desarrollan en los lugares donde, bueno, el mecanismo de consulta con las víctimas se realizan en los lugares donde se vaya a realizar TOAR, independientemente de si hay víctimas directas o no. Esto teniendo en cuenta pues que muchos territorios fueron afectados en el marco del conflicto y si bien es cierto no hay víctimas acreditadas, digamos en el caso 01, pero sí permite la reconstrucción del tejido social, también permite mejorar las condiciones de vida de las comunidades afectadas por el conflicto donde se vayan a realizar los TOAR en el marco de las sanciones. Buenas tardes, pido la palabra. Adelante, Camila. Bueno, yo también quería aportar algo ahí, es que a través de los saberes propios, eso también nos arroja que los comparecientes qué saben hacer y eso también es un indicador de las acciones restauradoras que ellos pueden realizar con las comunidades, porque hay unos saberes que pueden replicar en distintas partes donde estén, no solo en las partes rurales, sino también urbanas. Eso es un indicador que nos permite avanzar a los enlaces territoriales con los comparecientes que ya están llamados. Sí, señora. El formato de saberes es una herramienta que creamos con el fin de poder conocer esos saberes que los comparecientes pueden replicar en el marco de las sanciones propias con las comunidades. Entonces, es importante que nos ayuden a realizar a diligenciar este formato con los comparecientes que están vinculados a los macrocasos. Perdón mi ignorancia, Natalia, ¿eso es como una suerte de semillero de TOARs o una cosa así? No, no. Es un formato que diligencian los comparecientes con el fin de conocer cuáles son las habilidades que tuvieron antes de ingresar a la organización, que adquirieron durante la organización, que se pueda replicar con las comunidades o con las víctimas y también, digamos, estos conocimientos que están adquiriendo a través después de la firma del acuerdo de paz. Entonces son como todas estas habilidades, conocimientos que se pueden replicar. Por ejemplo, las personas que tienen conocimientos en asuntos de salud, esto nos puede permitir a nosotros elaborar un proyecto restaurativo de temas de salud, esto atendiendo también pues, los parámetros legales que hay en torno al tema de salud. Entonces, son los conocimientos que tienen los comparecientes que nos permiten a nosotros saber qué se puede hacer en el marco de las sanciones propias con las comunidades. Ah, vale, listo, gracias. Vale. Y bueno, no sé si haya más preguntas, yo quería preguntarte algo. Bueno, hay como una suerte de casos, por ejemplo, el 01 y el 07, que tienen una población muy definida, digamos que un tipo de víctima o, no sé si llamarlo así, temática, infancia, privación de la libertad, bueno, todo esto. Los proyectos restaurativos y, por ejemplo, los mismos TOAR tienen también que apuntarle a resolver este tipo de problemáticas. Por ejemplo, condiciones de la infancia en lo rural, bueno, no sé. Es muy buena pregunta y todavía no te podría dar una respuesta porque estamos en debate jurídico al interno del equipo de defensa, pero lo que nosotros sí queremos es que los proyectos restaurativos no se limiten, digamos, a que unos tengan que tener una característica y otros otro, dependiendo como de la temática del macrocaso. Porque esto, digamos, si fuera así, en el 01 no podrían haber proyectos restaurativos que atiendan a beneficiar a las niñas, a los niños y a los adolescentes. Entonces nosotros por eso tenemos una propuesta general en la que pueda pues abarcarse a diferentes tipos de víctimas y que puedan realizar los comparecientes independientemente de los macrocasos.
Hay opiniones que dicen que los proyectos restaurativos, pues claro que tienen que atender al daño de cada uno de los macrocasos, pero el daño como tal sí se está reparando en la medida en que avanzan los procesos ante la jurisdicción. Con el otorgamiento de verdad y de responsabilidad, pues ya se está reparando a las víctimas directas, esclareciendo los hechos y bueno, dando claridad de lo sucedido. Vale, listo, muchas gracias. ¿Los otros compañeros y compañeras tienen otra pregunta, comentario? Yo quisiera saber, en el marco de todo el proceso, el sistema integral de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición lo conforman los tres componentes, ¿no? La JEP, la unidad de búsqueda y la comisión de esclarecimiento de la verdad. Tengo entendido de que ya las JEP desaparecen, ¿no? La comisión de esclarecimiento de la verdad ha jugado un papel muy importante. Y lo otro, pues, que lo que yo veo es que no sé si es que está estipulado allí como tal en el acuerdo, pero para mí hay bastante preocupación porque ella ya le termina su mandato y por el momento hay muchas cosas por esclarecer y muchas cosas por hacer. Y es triste y lamentable que termine la SEP porque en el marco del conflicto hay muchas cosas y tengo entendido que ese periodo de tiempo que le dieron es muy corto y pues ya prácticamente desaparece. Y me preocupa eso. Me preocupa eso porque al inicio muchos de los nuestros, muchos comparecientes, muchos camaradas, compañeros de lucha, eh, no tuvieron un entendimiento claro de esa situación y se quedaron del bus. Y el día que los llamen a cuentas y miren de que no contribuyeron, sobre todo en el componente de la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, pues vamos a tener serias dificultades porque primero duró muy poquito tiempo y lo segundo, eh, eh, yo sé que hay compañeros que no pudieron entender eso tan importante como fue la comisión. Lo digo por experiencia propia, hablo de Agua Bonita, del Caquetá. Aquí tuvimos, digamos, como al inicio una cierta como distanciamiento de la comisión, no se entendía. Y hoy en día que vemos compañeros de que pero entonces ya estamos culminando el proceso. Acá se pudieron adelantar dos, dos, dos actos con víctimas y se está programando el de Caquetá, dos del Huila, Acevedo y Palestina, pero en sí, digamos, muchos compañeros lo veo ahí por ese lado que pudieron quedar flojos por ese lado. Y pues a mí me preocupa mucho eso como firmante y aún más me preocupa el tema de demás compañeros que no se arrimaron a, a ese componente, porque no se entendió la dinámica, porque pues no sé, hubo aspereza, bueno, bueno, en fin, hubieron motivos, circunstancias que hicieron de que de pronto no. Y ustedes saben que esto ha sido una guerra, un proceso, y que no ha sido fácil para ninguno de nosotros como enlace y a ustedes como equipo de defensa tampoco en ciertos temas, en ciertos puntos hemos tenido que trabajarle de una manera como más dedicada para que la gente se pueda acoplar y un poco entender la dinámica y así encontramos siempre también falencias en ciertos momentos y creo que desaparece la comisión y vamos a tener muchas dificultades y que todavía hay muchas cosas por esclarecer. Digamos, fueron más de 50 y algo de confrontación armada como existencia, como estructura de FARC y que eso de la noche a la mañana, en 2, 3 años, 4 años, no se va a poder contar.
pues a mí me miro eso con bastante preocupación porque hubiera sido de que esa comisión hubiera tenido, o ese componente de ese sistema hubiera tenido las mismas garantías en cuanto a su duración como lo tienen los otros dos componentes, ¿no? Entre 15 a 20 años, y eso da la tarea si se culmina o si hay mucho más por hacer. Entonces, pues, quería también como dar a conocer ese punto de vista. Gracias. Gracias, Willington. Sí, digamos, en principio la comisión ya termina su periodo de mandato. Al parecer hay una solicitud para que se pueda ampliar, sin embargo, pues todavía no sabemos si le van a ampliar el periodo a la Comisión de la Verdad, pero hay que tener en cuenta que hay otros escenarios en los cuales se pueden esclarecer los hechos del marco del conflicto. Uno es pues en la jurisdicción. Ahí también, digamos, hay escenarios de esclarecimiento de la verdad, aunque claro, este es un escenario judicial, la Comisión de la Verdad es un escenario extrajudicial, y todos también los actos de esclarecimiento de la verdad que se realizan, que se han venido realizando incluso desde La Habana, estos actos también pues contribuyen a eso. Desafortunadamente, claro, muchos no pudieron por diferentes razones acceder a la comisión, aunque sí se pudo hacer una participación colectiva. Para esto, digamos, pues se hicieron diferentes acciones para poder reconstruir la historia de manera colectiva. Sin embargo, como le digo, eh, hay otros escenarios para esclarecer la verdad y pues se puede continuar con las comunidades afectadas. Entonces, eso es, Willington. No sé si haya más preguntas o comentarios. Creo que no hay más preguntas. No sé. Mónica, Omar, Jamie, Fidel. Bueno, no sé por qué también podríamos hacer como también recoger las dudas que de pronto salgan del espacio y poder tener otro encuentro contigo, o no sé si con Sara o alguna de las personas del equipo, para que pues también tengamos tiempo de procesar todo lo que nos contaste hoy. Sí, claro que sí, y en la medida también en que vayamos avanzando en el diálogo respecto de la restricción efectiva de libertades y derechos, también sería oportuno poder tener una jornada con ustedes para contarles cómo va ese tema. Listo. Igual como les decíamos al comienzo, esto va a quedar grabado, lo vamos a colgar en YouTube, de pronto con algunas restricciones como para también que la información o cierta información que un poco más protegida de alguna forma, pero la idea sí es que ustedes puedan acceder en el transcurso de estos días a la grabación y sobre eso también generar las preguntas, que yo creo que pues ahorita surgieron un montón que de pronto podríamos es como fragmentarlas para que ustedes las puedan multiplicar a través de cápsulas o un podcast chiquito, todos esos recursos que podemos hacer. Natalia, no sé si tú quieras agregar algo más. No, simplemente pues reiterarles que el equipo está realizando los proyectos restaurativos que se van a presentar ahora para los miembros del antiguo secretariado, y pues que esta propuesta se va a aterrizar a las regiones, también teniendo en cuenta las particularidades de las regiones y pues otros TOAR que los comparecientes puedan desarrollar más allá de la propuesta que ya está establecida. Y para esto sí es importante pues hacer el acercamiento con los comparecientes, irles explicando el objetivo de las sanciones, y pues que vayan pensando en qué TOAR pueden realizar para que una vez nosotros pues vayamos a los territorios a hablar con ellos y ellas,
pues ya, digamos, podamos centrarnos en estas propuestas y adelantar los proyectos restaurativos. Vale, listo. Pues muchas gracias, Natalia. ¿Hay alguien iba a hablar? No, yo, perdón, Sandra. Y nada, muchas gracias por haber participado y cualquier duda, pues acá estamos a la orden. Buenas Listo. tardes para todas y todos. Pido excusa, lo que pasa era que tenía problemas con internet y no me había podido conectar. Y bueno, pero siempre alcancé por lo menos unos 15, 20 minutos del taller y bueno, ya como Sandrita decía que el taller lo van a colgar en YouTube con algunas descripciones, entonces pues bueno, ahí estaré pendiente, muy atento. Y bueno, nuevamente pedir disculpas por problemas de internet que he estado, el internet muy malo por acá. Vale, sí, no se preocupen ya. Por ejemplo, Juan, ahorita en el chat les dejo el link del taller de la semana pasada. Así vamos a hacer con este, para que quede ahí colgado en el canal de YouTube y ahí encuentran también pues las otras cosas que hemos hecho desde el equipo de comunicaciones y educación, para que ustedes también lo puedan consultar y compartir, ¿listo? Muchas gracias, Natalia, gracias a todos y todas. Pues la idea es que la siguiente sesión la podamos hacer ya con el acompañamiento de las compañeras del equipo psicosocial, ya para trabajar un poquito de tema de habilidades comunicativas, pero entonces cuando yo logré coordinar con Laura las fechas, les comento, ¿listo? Para que ustedes también se programen y puedan invitar a otros compañeros y compañeras. Muchísimas gracias. Juan, gracias también, pues nos va a colaborar con la parte técnica de colgar el taller y pues estamos en contacto y cualquier cosa también con mucho gusto, ¿listo? Muchas gracias, que estén muy bien. Gracias, buena Hasta tarde. luego, muchas Sandrita, gracias. muchas gracias. Gracias, buenas tardes. Gracias a todos. Buenas luego. tardes.